Pedid, buscad y llamad son tres términos que complementan una oración perfecta. Sí, los tres es la combinación de una oración que pretende buscar la voluntad de Dios, pretende conseguir una respuesta en Dios. ¿Ok? Cuando nosotros pedimos, el Señor Jesucristo garantiza una respuesta. El que pide, recibe. Cuando nosotros buscamos, el Señor garantiza de que vamos a encontrar lo que estamos buscando, ¿verdad? Buscad, hallaréis. Y cuando llamamos, el Señor insiste en que se va a abrir la puerta que estamos tocando, pues. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el secreto aquí? De una respuesta, de una contestación a nuestras peticiones. La combinación. Pedid, buscad y llamad. Entonces muchas veces nos enfocamos solo en pedir, pero no buscamos, o a veces nos enfocamos en buscar, pero no llamamos. Entonces, bueno, es necesario pues que para tener éxito en nuestras oraciones y que el Señor pueda cumplir con nuestras peticiones conforme a su voluntad, entonces necesitamos tener una combinación en nuestra oración. Ahora, ¿qué significa pedir, buscar y llamar? Bueno, esto es sencillo. Pedir es un término que se utiliza con frecuencia en las oraciones de los santos hacia Dios. El término expresa no solamente el deseo de pedir, de comunicar una necesidad a Dios, sino que también refleja en esencia la actitud que tiene el orador, la persona que ora, quiero decir, a Dios. ¿Ok? ¿Cómo así? Bueno, el término se refiere a personas que reconocen su carencia espiritual y una profunda dependencia de alguien superior en poder, en dignidad, en recursos y autoridad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pedimos, tenemos que hacerlo con una actitud que verdaderamente mueva el corazón de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que tener una actitud correcta, humilde, una actitud de profunda dependencia y un reconocimiento de que necesitamos de alguien superior a nosotros, y ese alguien es Dios, no es mi hermano, no es la persona que nos rodea para que acudamos a ello con desespero, ¿ok? Sino Dios, ¿ok? El término pedir se utiliza de dos maneras en las escrituras. Por ejemplo, uno, como ya lo expliqué, ¿ok? Se refiere en primer lugar a una persona que en condición de calle, un mendigo, expresa su necesidad y pide a uno que él considera mayor en dignidad, en poder, autoridad y en posición social. También se utiliza con frecuencia, ¿ok? En otro aspecto donde dos personas se piden ayuda, ¿ok? La una y la otra, sin mostrar superioridad o inferioridad, sino como sentido de igualdad. O sea, te pido un favor como de hombre a hombre. Entonces no muestro ningún sentido de lealtad, de respeto, simplemente te trato como a uno más, ¿ok? Entonces Santiago dice, piden y no reciben porque es que no saben pedir. Pablo, en Romanos 8, 26 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Entonces el problema es que muchas veces estamos tratando de pedir de la manera incorrecta. En Lucas capítulo 6, cuando Simón, el fariseo, invitó a Jesús a su casa a comer, lo invitó utilizando ese término, esa actitud de arrogancia, ¿okay? De prepotencia, donde trató a Jesús como uno más y no marcó diferencia en él, ¿okay? Simplemente lo vio como uno más del montón, como uno igual a él, en la misma autoridad que él, en la misma posición que él, ¿okay? Y no reconoció el señorío del Señor. Sin embargo, Jesús aceptó su petición, pero no fue movido con agrado, ¿ok? Lamentablemente, muchos creyentes hoy en día se acercan a Dios
malinterpretando la confianza que tenemos para pedirle a Dios, para acercarnos a su trono. Nos acercamos de una manera irreverente, con una actitud incorrecta, donde lamentablemente tratamos a Dios como que si fuera igual a nosotros. Jesús enfatiza la realidad de que nosotros necesitamos tener un corazón humilde, pero con un entendimiento profundo de depender, de que nosotros dependemos de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia, dependemos de su poder, de su autoridad, y aprovechamos su benevolencia para poder recibir de Él lo que nosotros necesitamos. Es más o menos referente a lo que dijo anteriormente: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Nadie buscaría las riquezas si no reconoce que es pobre, si no reconoce que necesita. Así que nosotros tenemos que tener ese sentido de reconocimiento y dependencia hacia Dios, y acercarnos con esa actitud humilde hacia el trono de la gracia, reconociendo que es en ese lugar donde podemos encontrar a la persona indicada, que nos puede ayudar y nos puede socorrer. Entonces, así que la primera palabra entonces evoca a lo que es la actitud del que ora ante la presencia de Dios. Y eso es muy importante, pero no lo es todo. Lo que continúa aquí es: buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué significa eso? Se refiere a una búsqueda desesperada con el sentido de querer obtener o conseguir el objeto o la bendición que andamos buscando. Ahora, mientras que la primera palabra se refiere a la actitud, esta se refiere más que todo a la acción, a la ejecución de una actividad. Y ahora, la combinación es la siguiente: a veces no captamos el significado combinado de estas palabras, pero nos suele pasar muchas veces de que estamos pidiendo a Dios, en este caso, como por poner una ilustración: quiero ser cambiado, Señor, quiero ser diferente, quiero dejar este mal carácter, quiero dejar ciertos hábitos que te desagradan. Pero resulta que esa es parte de su oración sincera, pero no es parte de la práctica de esa persona en el día a día. Un ejemplo para ilustrar: supongamos que estamos orando por un trabajo, quiero un empleo, y paso noches enteras pidiéndole a Dios un empleo con la actitud correcta, con el espíritu correcto, con el sentido de dependencia ante aquel que me puede ayudar. Pero pasa el resto de la semana y yo no salgo de mi casa a tocar las puertas de las empresas, a meter currículum en ningún lado. Entonces, esta palabra buscar, tiene la connotación de llevarnos a nosotros en búsqueda de la voluntad de Dios, llevando a la acción del día a día nuestras oraciones. Así que si estamos orando a Dios con algún propósito, no dejemos de buscar, no dejemos de movernos e ir tanteando el terreno, caminando, moviéndonos de aquí para allá y de allá para acá, comprobando la voluntad de Dios, buscando donde Dios tiene esa bendición para nosotros, esa contestación de esa petición para nosotros. Quiero decir que la podemos hallar en nuestra casa o la podemos hallar fuera de la casa, pero necesitamos comenzar a buscar, Y es no solamente buscarla en la oración, sino buscarla moviéndonos, en diferentes direcciones, es decir, según lo que estemos pidiendo. Si es un empleo, no solamente debo orar, también debo moverme, para tocar las puertas por fuera y así verificar dónde está la voluntad de Dios. Entonces, lamentablemente muchas veces nuestras peticiones solamente se quedan hasta allí, peticiones, no nos movemos, no hacemos diligencia. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Entonces muchas veces estamos esperando que Dios nos dé la victoria, confiamos en que el Señor nos va a dar la victoria y tenemos una fe inquebrantable en que el Señor es el que nos da a nosotros la victoria, pero no estamos preparando el caballo, no estamos enlistando el caballo. En este caso, enlistar el caballo va
acorde con lo que significa la palabra buscar, ¿ok? Buscar. Por ejemplo, anteriormente Jesús había dicho, utilizando la misma palabra, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eso indica una búsqueda desesperada por apropiarse de los principios y las normas y las leyes del reino de los cielos para llevarlas al día a día. ¿Ok? Así que no perdemos de vista entonces que nuestras peticiones no solamente se tienen que quedar en peticiones, tenemos que procurar en completa dependencia a Dios, procurarla de llevar a la vida diaria, es decir, caminar para donde tengamos que caminar, salir para donde tengamos que salir, hacer las diligencias que sean necesarias, enlistar el caballo, ¿okay? Y en algún momento el Señor nos dará a nosotros la victoria. Así que no te quedes solamente pidiendo, sino ejecuta, muévete a donde te tengas que mover hasta encontrar dónde está la voluntad santa de nuestro Dios para nosotros. Continúa una palabra más y es la última de la oración perfecta, es la palabra llamad. ¿Qué significa esto? Llamad y se os abrirá. Y eso indica claramente que las personas que llaman se les abre la puerta, ¿ok? Entonces, ciertamente todo esto va en combinación. Pedimos lo que deseamos a Dios conforme a su voluntad, pero lo comenzamos a buscar, llegamos al lugar correcto y la puerta se abre. Son los tres elementos esenciales que revelan la disposición de Dios, no solamente de enseñarnos su voluntad, sino de abrirnos las puertas para que nosotros podamos entrar por ellas y gozar de sus bendiciones. Ahora, en cierto sentido, ¿qué significa la palabra llamar? La palabra llamar en realidad evoca la idea de insistencia, de perseverancia. Solo por tomarlo como ilustración, la parábola de las 10 vírgenes, 5 entraron, pero 5 de ellas se quedaron fuera. ¿Y qué hacían ellas allá afuera? Tocaban con insistencia, llamaban con insistencia a la puerta y no dejaron de llamar hasta que la puerta se abrió. Obviamente, lo que sucedió posterior fue una respuesta negativa por su negligencia, pero lo importante aquí en tomar en cuenta es que la palabra llamad se ve claramente allí ilustrada, ¿En qué sentido? En la insistencia, en la perseverancia. Eso evoca a la urgencia, en llamar. Así que lo podemos definir claramente como perseverancia, la constancia. Entonces, el problema de nosotros muchas veces es que no es pedir, porque es una de las cosas que más hacemos en nuestras oraciones, es pedir. Tal vez el problema no sea la actitud, ni la disposición de llevar a la práctica nuestras oraciones, ¿verdad? El problema de nosotros a veces se debe a la falta de perseverancia, a la falta de insistencia. Al igual que las 5 vírgenes, no debemos dejar de tocar la puerta, no debemos dejar de tocar la puerta al trono de la gracia hasta que se abra. Quiero decir con todo esto que si nosotros no estamos dispuestos a llamar con perseverancia, entonces demostramos que no queremos realmente lo que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, una persona que llama con perseverancia, una persona que no se cansa de llamar, demuestra que realmente lo que está pidiendo lo necesita, lo quiere y espera que el Señor se lo conceda. Ahora, esto no es un cheque en blanco para decir que todo lo que nosotros vayamos a pedir el Señor nos lo va a dar. No, para nada, En el contexto más amplio sabemos que muchas personas oraron con fe y el Señor les dijo que no, como el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, como el apóstol Pablo con su aguijón y así sucesivamente, no, como Moisés cuando le dijo al Señor que lo borrara del libro de la vida. Entonces recibieron como contestación un no, porque todas las oraciones se basan, en la voluntad de Dios. Un ejemplo de ello, Juan en primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las cosas que hayamos pedido, Así que esto no es un cheque en blanco para creer que vamos a recibir cualquier cosa. Sí, entonces, de hecho, el contexto lo ilustra de una manera interesante. Vayamos allá y dice así, bueno, Él dice, ¿quién de vosotros que teniendo hijos, Él viene y le pide a usted pan y usted le va a dar piedra, o si le pide pescado, usted le va a dar serpiente? Entonces,
La respuesta inmediata es no, nadie lo haría, nadie sería capaz, ningún padre sería capaz de darle algo a sus hijos que le cause daño, ¿ok? Entonces ciertamente el Señor hace un énfasis aquí, si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas, ¿a qué se refiere eso? Nosotros somos malos por naturaleza. ¿Ok? Eso evoca la depravación total, eso evoca a la infección que ha ocasionado el pecado en nuestra carne. Y aún así, con esa actitud caída, con esa contaminación que nosotros llevamos por herencia y este, por rebelión o desobediencia, sabemos dar buenas dádivas, podemos hacer buenas obras para nuestros hijos, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a quienes se las piden? Entonces, hay un problema aquí que muchas veces se pasa por alto. Mire, lo que es bueno para nosotros no es precisamente bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es que Dios conoce el fin de todo. El camino que al hombre le parece perfecto, le parece bueno y agradable, pero es el Señor que mira el fin de ese camino y puede decir, mira, tu camino te va a llevar a la perdición. Así que no todo a lo que a nosotros nos parece bueno será ante los ojos de Dios bueno, ¿ok? Así que quiero decir con todo esto que muchas veces usted está pidiendo algo que según usted realmente lo necesita. Muchas veces usted está enfocado en la oración, en pedirle a Dios algo que realmente usted desea y usted cree que es bueno y usted cree que lo necesita. Pero solamente Dios puede evaluar si es bueno o no es bueno. ¿Quién a la final es el que evalúa entre un padre, usted que es padre, y sus hijos lo que realmente es bueno? Usted no deja esa responsabilidad en manos de sus hijos. Muchas veces sus hijos le piden cosas que usted le tiene que decir que no, como contestación. Sí, entonces, aún ese no es una respuesta buena. Aún un no de Dios es una bendición para nosotros. Quiero decir que muchas veces lo que usted cree que es bueno, lo que le está pidiendo a Dios, y hay momentos donde sus oraciones, tal vez en sus peticiones, usted lo que le está pidiendo a Dios es serpiente, pero usted no lo sabe. Usted tal vez en sus oraciones, por su ignorancia, por su falta de conocimiento, por su desespero de querer tener lo que desea, usted le está pidiendo piedra a Dios. Pero Dios no es malo. Dios no le va a dar la piedra que usted le está pidiendo. Dios no le va a dar la serpiente que usted le está pidiendo. Dios al contrario, mi amado. Dios en su bondad, porque es más bueno que nosotros, no nos dará tales cosas que nos van a hacer daño. Dios responderá de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su carácter. Dios es un Dios benévolo, benigno. Él es bueno y todo bondadoso. Así que no puede salir nada malo de Él. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué quiere Dios para ti? Dios quiere darte lo mejor. Si tú sabes darle buenas dádivas a tus hijos, pues mucho más lo hará Dios, porque Dios es perfecto. Dios es todo benigno y Él no está contaminado con el pecado como lo estamos nosotros. Así que la acción bondadosa sale de Él por naturaleza, por esencia. ¿Okay? Y como dice Pablo a Timoteo, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a tratarnos a nosotros con bondad, a tratar a sus hijos con benignidad. Así que el deseo de Dios es darnos lo mejor. El deseo de Dios es darnos su bondad cada día que se la pidamos. Y aun cuando pidamos mal, pidamos serpiente, pidamos piedra, el Señor no nos responderá de esa manera, sino que Él responderá de acuerdo a su bondad. Nos dará el pan y nos dará el pescado. Okay. Quiero decir, el Señor nos responde de la manera que Él cree que es buena. ¿Cuál es entonces la conclusión de Jesús aquí? Que nosotros no seríamos capaces de satisfacer las peticiones de nuestros hijos, ¿okay? Que pueden causarle un daño al final. Tal vez nosotros estamos tan enfocados solo en pedir a Dios y no nos estamos enfocando simplemente en que tal vez lo que estemos pidiendo nos pueda hacer daño. Así que el llamado aquí es creer en la bondad de Dios, creer que Dios responda como responda, con un sí o con un no, Dios realmente nos estará dando su bondad. Cada vez que Dios responde a nuestras oraciones, Dios
muestra el pan que necesitamos, el pescado que necesitamos, ¿ok? Lo que Él cree que es saludable para nosotros, así como lo que usted cree que es saludable para sus hijos. Entonces no cuestionemos la bondad de Dios, sino simplemente creamos en ella y recibámosla con gratitud, aun cuando esa respuesta se manifieste como un no. Ahora, como conclusión, hay personas que pretenden pasar todo un tiempo orando, todo un año orando. Sí, en el futuro, en el pasado, quiero decir, hubieron personas que tardaron años esperando respuesta, como Abraham. Si recordarán, aproximadamente más de 20 años esperando la promesa, ¿okay? Y otros personajes de la antigüedad también estuvieron esperando en la paciencia del Señor, ¿okay? Otros esperaron la venida del Señor y muchos de ellos no la vieron, pero tuvieron una fe inquebrantable, ¿okay? Y perseveraron hasta el final. Pero hay un problema, no siempre el Señor esperará 20 años, 10 años, un año o algunos meses en responder. A veces la respuesta de Dios llega en el momento. A veces la respuesta de Dios se manifiesta de manera sobrenatural en el momento de la necesidad. 3 días, 4 días, no lo sabemos, eso es impredecible, ¿okay? Pero es creíble que Dios se puede manifestar en cualquier momento. Así que no solamente cegarnos a entregarnos en la oración, orar sin descanso. Okay, simplemente necesitamos tener estos 3 elementos combinados en nuestras oraciones, que al mismo tiempo, hermanos, tener un discernimiento cuidadoso para evaluar si ya Dios nos respondió de otra manera. Una ilustración y terminamos. Entonces, muchas veces usted está orando por algo. Supóngase, usted está orando para vender algo, algún objeto que usted tenga, algún equipo que usted tenga en su poder, y usted lo va a vender. Señor, quiero vender este equipo para solventar el mercado de la casa, o el pago de la luz, o el pago del agua, X, cualquier cosa, cualquier necesidad. Solo por mencionar alguna de ellas. Entonces usted ora y dice: Señor, prepárame un comprador para que yo pueda vender entonces a un buen precio esto y pueda solventar la necesidad. Entonces usted pasa tiempo orando, pero cuando usted se da cuenta, se detiene en el tiempo y en el espacio a ver qué ha hecho Dios con su petición. Seguro, ya Dios de repente tocó el corazón de otra persona que te trajo un mercado a tu casa. Dios tocó el corazón de otra persona y te regaló, y con eso pudiste pagar la luz y pudiste solventar muchas necesidades. Y muchas veces quiero decir que estamos orando por cosas que ya Dios nos las ha respondido por otro lado. Tal vez queremos un empleo, o tal vez queremos vender eso que tenemos en nuestro poder para nosotros mismos pagarlo, pero tal vez Dios está tocando corazones por otro lado para suplir nuestras necesidades. No nos olvidemos que Dios puede respondernos de acuerdo a nuestra petición o de acuerdo a lo que Él considere que es bueno para nosotros. ¿Okay? Así que te exhorto no solamente a que tengas una actitud correcta para orar, sino también un espíritu de búsqueda, de diligencia por alcanzar, por buscar diligentemente y conseguir la voluntad de Dios. Y no dejes de perseverar. El que persevera realmente manifiesta que quiere lo que está pidiendo. Reflexionen esto. Hay muchas cosas que están predestinadas para nosotros, muchas bendiciones, muchas peticiones a nuestras respuestas que están ya predispuestas por Dios, solo que no las hemos recibido, y no precisamente porque Dios nos las haya negado, no, a veces no la hemos recibido es por falta de perseverancia. A veces estamos a un paso de la bendición y nos desanimamos y no oramos más por ella. Un consejo práctico que da un pastor llamado Adrian Rogers. Él decía que cuando pedía a Dios anotaba su petición en un cuaderno, y cada vez que iba a orar llevaba ese cuaderno a la oración y lo abría, lo leía y oraba para recordar sus peticiones. Y mientras Dios le iba contestando en el tiempo, él iba poniendo un subrayado al pie de la petición que decía: oración contestada, oración contestada. No se cegue simplemente a orar por algo, no, también piense, deténgase en el tiempo a meditar, a reflexionar, a ver si Dios te respondió por otro lado. No solamente oras esperando un sí, sino también esperando un no. Recuerda que un sí, tanto un sí como un no, es una respuesta buena del Señor. Si tú
siendo malo sabes dar buenas dádivas, pues Dios lo hará mucho mejor que tú y que yo. Feliz día. No dejes de orar.